Los tres. Ok. ¿Le sábado, hermanos? Voy a pedir que, por favor, mantengan sus Biblias abiertas. Vamos a escudriñar un poquito el libro del Apocalipsis y algunas otras citas más, ¿verdad? Pero más que nada vamos a enfocarnos en el libro de Apocalipsis, capítulos 15 y 16. ¿Cuántos alabamos a Dios? Porque Dios es amor, ¿verdad? Pero también es fuego consumidor, ¿verdad? También decimos amén, ¿verdad? Claro que sí, porque siempre hay que alabar a Dios por las cosas buenas como también las que no nos agradan. Vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que nos dé discernimiento en lo que vamos a tener a continuación. Amado Padre, que moras en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre. En esta hora, por Dios, te damos gracias. Una vez más, porque tenemos esta libertad de abrir tu palabra en este país. En esta hora estamos por escudriñarla. Pedimos, oh Padre, que tu Espíritu Santo sea en este lugar, como también que nos dé el entendimiento que necesitamos y que a través de las citas bíblicas, Señor, tú transformes nuestras vidas y nos hagas reflexionar sobre nuestra vida diaria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bien, Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios a quién? El mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este tema es inagotable, ¿verdad? Porque cuán agradecidos debemos estar por el amor inmutable de nuestro Señor Jesús. Las Sagradas Escrituras vemos que los discípulos, ¿verdad?, se acercaron a Jesús y ellos le preguntaron, como lo registra Mateo 24:3, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y él les comenzó a dar una lista de todas las condiciones, tanto políticas como económicas, sociales, religiosas, que existirían en el mundo, marcando la cercanía de su regreso. Y dijo que una de sus señales de su pronta venida sería la predicación del Evangelio a todas las naciones. Cuando nosotros vamos a Mateo 24:14, dice, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio. ¿A quiénes? Todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El mensaje que se presentará, el mensaje que vamos a escuchar en este momento, en muchas partes del mundo se está predicando para testimonio a todas las naciones. Sin embargo, mis hermanos, como iglesia adventista, nosotros estamos cumpliendo una de las señales de los últimos días. El Evangelio de Cristo convence el corazón de los oyentes. Y esto también ocurrió en el día de Pentecostés, como también está ocurriendo hoy. Cuando la gente preguntó en ese día, ¿qué haremos? Pedro respondió, Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que seáis borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Porque es importante, hermanos, que nosotros nos arrepintamos. Es más que nada no solo el arrepentimiento, sino también confesar nuestros pecados para que estos puedan ser borrados de los grandes libros del registro del cielo. Jesús prometió que si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, Él nos perdonará. En el camino a Cristo hay una cita muy interesante que narra la siguiente forma: el corazón humilde y quebrantado, enternecido por el arrepentimiento genuino, apreciará algo del amor de Dios y del costo del Calvario. Y como el Hijo se confiesa a un Padre amoroso, así presentará el que esté verdaderamente arrepentido todos sus pecados delante de Dios. Y está escrito, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. La pregunta más importante para nosotros debe ser, y esto es algo personal, ¿me he arrepentido y confesado mis pecados? ¿Están limpios los registros de mi vida
en los libros del cielo. Y sin embargo, sabemos que nosotros tenemos una opción. O se borrarán nuestros pecados o se borrarán nuestros nombres del libro de la vida. Apocalipsis 3:5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Jesús nos dice a cada uno de nosotros que uno puede ser vencedor. Y si ganamos la victoria sobre el pecado en nuestras vidas, nuestros nombres permanecerán en el gran libro de la vida del cielo. Ahora, cuando nuestros nombres sean llamados ante Dios en el juicio, entonces Jesús podrá dar un paso adelante y defender nuestros casos ante el trono de su Padre. El juicio de Dios es algo que todo mundo, lo querramos o no, lo aceptemos o no, lo querramos, lo creamos o no, esto va a suceder. Llegará la hora de la verdad, donde cada ser humano que haya vivido en esta tierra se le mostrará ante el universo entero cuál fue su carácter verdadero durante este peregrinaje en la tierra. Y nuestro destino eterno se determinará por nuestras decisiones. El sabio Salomón declaró en Eclesiastés 12, 13 y 14: el fin de todo discurso es este: temed a Dios y guardad sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, ¿verdad? Y es muy importante que nosotros obedezcamos los mandamientos de Dios, porque es por su santa ley que nuestras vidas van a ser medidas en el gran día del juicio. El apóstol Santiago también enfatizó este gran hecho cuando dijo: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Y obviamente él se está refiriendo a la ley eterna, los 10 mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque habla no únicamente de la idolatría, sino que habla también del adulterio, del asesinato, la mentira. Pero es triste, mis queridos, que muchos, aunque siendo cristianos profesos, es triste que ellos serán rechazados cuando se presenten ante Dios en el día del juicio. Mateo 7, 22, 23, Jesús dijo: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que según las Escrituras, ¿qué es la iniquidad? Es un pecado. Y el pecado es la transgresión de la ley de Dios. Muchos de los que han ignorado o repudiado la ley de Dios tendrán que enfrentar el juicio. Según las profecías del Apocalipsis, pronto llegará el día en que la condición espiritual de cada persona que vive en este planeta quedará fija para siempre. Y el decreto de nuestro Señor resuena de la siguiente forma, así como está en Apocalipsis 22:11. El que es injusto siga siendo ¿qué? Injusto todavía. Y el que es inmundo sea inmundo todavía. Y el que es justo practique ¿qué cosa? La justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. En este momento la población quedará dividida solamente en dos partes: los salvos y los perdidos, o los santos y los pecadores. Porque el gran juicio investigador en el cielo habrá terminado y se determinará quién será salvo y quién estará perdido. Apocalipsis 22:12 dice: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Otras versiones dicen según sus actos. Jesús regresa para entregar su galardón, diciendo que viene a dar la recompensa de vida eterna o destrucción eterna. Esto significa que cada caso ya habrá sido decidido. El registro de cada uno habrá sido revisado en el juicio investigador del cielo antes del regreso de Jesús. Cristo dijo que sería como en los días de Noé. Cuando Noé y su familia entraron en el arca, ¿qué pasó? La puerta se cerró y los que quedaron fuera se perdieron, eternamente perdidos
Así muchos, aunque ayudaron a construir el arca, poco a poco fueron desapareciendo por la influencia de los que no creían lo que iba a suceder. Mientras los que entraron se salvaron, eternamente salvos, mientras los que quedaron fuera, eternamente perdidos. Lucas 17, 26 y 27 dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Así fue entonces que será como en estos días, como en los últimos días. Dios cerrará la puerta de la gracia, Dios cerrará la puerta de la misericordia, la oportunidad de salvación dejará de existir. Cuando salga el edicto, el que es justo practique la justicia todavía y el que es impío siga siendo impío, todos quedarán eternamente como en un estado de congelamiento en su condición espiritual. Después de que la marca de la bestia sea puesta en vigor y toda persona capaz tenga la oportunidad de elegir en favor o en contra de Dios, y el caso de cada uno haya sido cuidadosamente revisado en el gran tribunal del cielo, entonces la puerta de la gracia se cerrará. Así como de la misma forma como la puerta del arca fue cerrada, así la puerta de la gracia y la misericordia de Dios serán cerradas también. Entonces las plagas comenzarán a caer y estas plagas son terribles. ¿Quién de nosotros no ha sentido dolor? ¿Quién de nosotros no ha sentido un dolor de cabeza o migraña o dolor de estómago o cualquier otra dolencia? Los terribles castigos contra los perdidos serán indescriptibles. Apocalipsis 16:1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Y esto es interesante porque quisiera volver, antes que nada, volver atrás un poquito al capítulo 14 de Apocalipsis, porque nos dice que estas 7 últimas plagas se volverán contra los que reciben la marca de la bestia. Y es muy importante que nosotros entendamos bien este mensaje, como también el mensaje acerca del sello de Dios. Aquellos que reciban el sello de Dios serán protegidos de estos terribles castigos. Apocalipsis 16:2. Se fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Con una simple lectura de esta escritura queda claro que esta terrible plaga de úlceras caerá sobre aquellos que reciban ¿qué? La marca de la bestia. Sin embargo, no sabemos la naturaleza de esas llagas. Pueden quizás que sean unas llagas cancerosas o algo causado por alguna radiación. O puede ser que sea por medio, ¿verdad?, de alguna intervención que haga que esta plaga aparezca sobre los perdidos. Las plagas masivas suelen ser muy dolorosas y por lo general van acompañadas con fiebre y dolor insoportable. Isaías 1:6 dice que desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Para ese tiempo, mis hermanos, mis amigos, no habrá ningún medicamento o alivio para tratar estas terribles enfermedades. Por ahora, todos los castigos de Dios sobre la tierra se han mezclado con misericordia, pero en ese momento el castigo no vendrá acompañado de esa misericordia de Dios. Salmo 75:8. Porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo hasta el fondo, lo apurarán y lo beberán los impíos de esta tierra. Y esto realmente será algo terrible. Apocalipsis 16:3 nos escribe lo siguiente: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Aproximadamente 2/3 de la superficie terrestre están cubiertos de agua. Y será un tremendo azote cuando todo ser viviente
todos los animales acuáticos de los grandes océanos mueran y floten sobre la superficie y comience a decaer. Si nosotros podemos imaginarnos cuál terrible va a ser el hedor y quizás pensar en la opresión que tal olor traerá a los que viven en las orillas del mar o a quienes estén navegando en los océanos. Dios puede permitir que el hombre traiga su propio castigo. Apocalipsis 16:14. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Cualquier cosa que infeste los océanos pronto entrará en la boca de los arroyos y ríos que desembocan en los océanos, y toda el agua dulce se contaminará. No sé a cuánto de nosotros nos parezca terrible este cuadro, pero será realmente inexplicable para aquellos que están bajo la plaga de las llagas, porque aparte de ese dolor, arderán en fiebre, y no habrá medicina que dé alivio, y cuando busquen refrescarse con agua, no habrá nada más que sangre. Dios revela la razón de estas plagas en Apocalipsis 16:6. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. En esos días, en aquel tiempo, no muy lejano, el sufrimiento comenzará a agravarse. Primero las llagas, ahora la falta de agua. Y ahora si nosotros recordamos la importancia de evitar recibir la marca de la bestia y estas plagas terribles, como también debemos de recordar la importancia de recibir al sello de Dios viviente y ser protegidos durante este tiempo horrible de angustia. Siguiente cita en Apocalipsis 16:8-9, que dice que el ángel derramó ¿qué? Su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Últimamente hemos estado sintiendo temperaturas más altas. Del estado donde yo soy, en México, Veracruz, estaba platicando con un hermano y él estamos hablando de estos temas. Y es realmente interesante, ¿verdad? Cómo es que el asunto climático, todo lo que está sucediendo alrededor del mundo. Tocamos el tema del calentamiento y precisamente en el estado de Veracruz, los lugares donde había sequía, ahora hay deslaves y las temperaturas están subiendo a 120 Fahrenheit, cuando anteriormente eran solo 85, a lo que yo recuerdo, y esto va aún más en aumento. Y se dice, según en unos documentales que hablan los científicos, que esas temperaturas van a venir a estos lugares, a los estados como Indiana, Cincinnati, temperaturas altas que pueden llegar hasta los 135. Ahora, reflexionando a la cita Apocalipsis 16, ¿por qué no se arrepienten? La respuesta es porque no pueden, porque es demasiado tarde, no hay vuelta atrás. La puerta de la misericordia ha sido cerrada. El día de la salvación ya no existe más. Si nosotros pensamos en el terrible castigo que caerá sobre los impíos, sobre aquellos que habrán recibido la marca de la bestia, primero están las llagas acompañadas de dolor y fiebre ardiente. Después, la falta de agua para beber o para bañar los cuerpos febriles. Y de repente, ahora, el sol comenzará a quemar la tierra con un calor tremendo. Ahora, ¿cuál será la causa de estas plagas? Una vez más, aludo a lo que había mencionado hace rato. Dios puede permitir que el hombre acarree sus propias consecuencias. Es posible que la radiación con todo lo que se está experimentando, las grandes fuentes de agua se conviertan en una sustancia sangrienta capaz de matar a todos los organismos que han dependido de ellas. La ionosfera podría ser radicalmente alterada por estas explosiones masivas. Y entonces no habría nada para filtrar los rayos del sol que comenzará a arder sobre los habitantes de esta tierra. Los seres humanos se cocinarán como si estuvieran dentro de un horno.
y esto intensificará aún más el horno. Apocalipsis 16, 10, 11. Dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Ahora, nuevamente, ¿por qué no se arrepienten? Porque es tarde. Están perdidos para siempre. Esta plaga cae directamente sobre la capital del poder de la bestia. Y la cuarta plaga es un calor intenso. Esta plaga, en cambio, es de oscuridad. La temperatura descenderá repentinamente a tal punto que aquellos que han estado sufriendo de fiebre debido a sus plagas entrarán en convulsiones. La Biblia, las Escrituras nos dicen claramente que mordían de dolor sus lenguas. Y para esto, ¿dónde están los justos durante ese periodo? ¿Dónde se encuentran? Jesús ha prometido cuidar de los suyos. Y no sé cuántos de nosotros estamos agradecidos de servir a aquel que nos ama y nos protegerá en aquellos días. ¿Por qué? Porque Él va a proteger a aquellos que le sirven fielmente. Y los que estén bajo el sello de Dios serán cuidadosamente protegidos durante las 7 últimas plagas. Salmos 91, 7 y 8. Dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Y esta es una promesa, porque Dios es un Dios que no miente. Si nosotros ponemos nuestra confianza en Jesús y le permitimos colocar su sello de aprobación en nuestras vidas, entonces tenemos garantizada la protección. Salmos 91, 9, 11. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá ¿qué? Mal. ¿Y qué más? Ni plaga tocará tu morada, pues sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Entonces, está claro que los ángeles del cielo nos van a proteger durante las 7 últimas plagas. Y de esto, el libro de Job da testimonio. Job 5:19. En 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. Y estas son maravillosas promesas. ¿Cuántos decimos amén? ¿Quieres reclamarlas para tu vida? Lo que Dios dice a través de su profeta en el libro de Isaías, capítulo 26, versículo 20 y 21. Anda pues, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Esta escritura se aplica particularmente al tiempo cuando Dios se presenta para castigar a los impíos en los últimos días, justo antes del regreso de Jesús para dar sus recompensas. El tiempo de angustia referido aquí es el periodo de las 7 últimas plagas. Dios no solo ha prometido protegernos, también ha prometido que nuestro pan y agua estarán seguros, de la misma forma como ocurrió con Elías durante una sequía severa cuando mucha gente murió a causa del hambre. Dios protegió a Elías en un lugar de aguas cristalinas y donde las aves le trajeron alimento para sustentarlo. De esa misma forma, Dios proveerá alimento y agua para aquellos que le sirvan y le hayan sido fieles en este tiempo. Sus vidas estarán protegidas por las manos del Altísimo. La 6ª plaga. Hay algunos versículos interesantes bajo la 6ª plaga que nos hablan acerca de la batalla del Armagedón. Y la Biblia explica esto claramente, porque de hecho hay mucha confusión sobre este tema y es porque muchos no han estudiado el Antiguo Testamento y no permiten que la Biblia sea su propio intérprete. Cuando vamos al Apocalipsis 16, 12 al 16, dice, el 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente.
y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y este pasaje de la Escritura ha sido objeto de mucha especulación, debido a que la palabra Armagedón se deriva de la palabra Megido. Y como este pasaje habla de la batalla del gran Dios Todopoderoso, muchos estudiantes de la Biblia han llegado a la conclusión, quizás razonable, de que Juan está describiendo una batalla militar, una batalla literal, física, que se llevará a cabo en el valle de Megido justo antes del regreso de Jesús. Aunque no hay duda de que habla de una batalla en el contexto del gran día del Dios Todopoderoso, Juan se ocupa más en hablar de asuntos espirituales que de asuntos militares. Por ejemplo, habla de espíritus malignos y de demonios que hacen milagros. También habla del dragón, que del capítulo 12 de Apocalipsis es un símbolo de Satanás. Menciona un falso profeta y una bestia que exige adoración. Y el versículo 15 da una advertencia para prepararse para la segunda venida de Cristo. Con esta advertencia nos preguntamos, ¿qué mensaje está tratando de presentar Juan? ¿Será que nosotros estamos fascinados con un trozo de tierra en el Medio Oriente que hemos perdido de vista el enfoque principal? Algunos estudiantes del Apocalipsis han notado que este no es un libro muy original. Y algunos eruditos han estimado que 2/3 del lenguaje de Apocalipsis son prestados o incluso mencionados en otras partes de la Biblia. Y esto particularmente puede ser cierto, ya que si nosotros vamos al libro de Daniel, por ejemplo, en el capítulo 13 de Apocalipsis, Juan describe una bestia misteriosa que sale del mar, muy semejante a las 4 bestias que salen del mar en Daniel capítulo 7. Y él utiliza estas figuras bien conocidas. Otro buen ejemplo es el que describe a las personas que se ven obligadas a adorar una imagen en Apocalipsis 13 o enfrentan la muerte. Y esto nos puede recordar la historia de Daniel 3, donde el rey Nabucodonosor trató de obligar a los amigos de Daniel a adorar una imagen de oro o ser arrojados a un horno ardiente. Y en la historia del Armagedón, en el capítulo 16, vemos lo mismo. Juan usa figuras o eventos del Antiguo Testamento para señalar algo importante. En primer lugar, él describe al río Éufrates, que está seco y abriendo el camino. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? No sé si me están escuchando. ¿Para quiénes abrió el río Éufrates? Para los reyes del este, ¿verdad? ¿Para qué se usa el río Éufrates? Cuando nosotros vamos en el libro de Génesis, es uno de los ríos del jardín del Edén, pero también es conocido porque fue el río que recorrió la antigua ciudad de Babilonia. El Éufrates era una de las mejores defensas militares de Babilonia, porque nadie tenía que salir fuera de la ciudad. ¿Para qué? Para conseguir agua. Y ese era el problema de muchas naciones. Cuando estas eran sitiadas, no entraba comida, no entraba agua, no entraba negociante, nadie entraba ni salía. La gente comenzaba a morir dentro de sus propias ciudades. Si un ejército rodeaba la ciudad, hablando de Babilonia, la gente podría sobrevivir dentro de la ciudad por muchos años. Y de hecho, había muy pocas posibilidades de que alguien penetrara en los macizos muros y tomara la ciudad. Gracias al Éufrates, Babilonia fue una fortaleza impenetrable, o al menos así se pensó. De hecho, cuando la ciudad de Babilonia era sitiada, ellos se daban el lujo de aventar comida hacia afuera, dando a entender que ellos tenían el soporte suficiente para sobrevivir. Resulta que el río Éufrates también llegó a ser un punto de vulnerabilidad, porque debilitó sus defensas. Aunque los enemigos no podían atravesar por encima de sus muros, encontraron la manera de entrar por debajo de ellos. Y así fue como Babilonia cayó.
Cuando Ciro, el general, descubrió que el Éufrates fluía por debajo de los macizos muros de Babilonia, supo inmediatamente qué hacer. Ordenó a sus hombres que cavaran canales a cada lado del río hasta que el agua bajara lo suficiente como para crear una carretera virtual hacia la ciudad. Y literalmente secó el río Éufrates. Y una vez dentro, solo había un último obstáculo, un par de paredes que corrían a lo largo del río con las puertas cerradas. El capítulo 5 de Daniel describe lo que sucedió en la ciudad esa noche. Belsasar, nieto de Nabucodonosor, había organizado una fiesta para demostrar que Babilonia jamás caería. Aunque había un ejército enemigo desde él, había un ejército enemigo que estaba sitiando las puertas de la ciudad. Belsasar pensaba que nada podía pasar. Y para demostrarlo, él había ordenado a sus hombres que trajeran algo del botín más valioso de sus victorias pasadas, incluyendo los vasos del templo de Jerusalén. Y sin embargo, yo me imagino el orgullo que él tenía cuando él pronunciaba las siguientes palabras. ¿Por qué preocuparse? Tenemos un muro tan ancho alrededor de esta ciudad en el que 2 carruajes pueden ir de lado a lado, y son tan altos que no existe la posibilidad de que el ejército pueda escalar. Además, tenemos mucha comida en la ciudad que nos basta hasta para 20 años. Y sin embargo, tenemos también un suministro ilimitado de agua. Este rey pensaba que nada podía suceder, pero hoy es un símbolo para aquellos que piensan en la autosuficiencia. ¿Quién no piensa que es autosuficiente? ¿Quién no piensa que realmente la autosuficiencia lo es todo? Es un símbolo, mis hermanos, de aquellos que dudan de la palabra de Dios y ponen sus logros en lugar de la fe. Puede que Belsasar no haya escuchado la fe de su abuelo, ni del sueño de la estatua que predijo la caída de Babilonia. En algún momento quizás debió haber oído hablar de esto, pero simplemente optó por ignorarlo. Del mismo modo, mucha gente hoy piensa que sus creencias son más poderosas que la palabra de Dios. Y mientras todos bebían y se burlaban de las cosas sagradas, Dios envió un claro recordatorio de que Ciro, el persa, derribaría la ciudad, como lo menciona Daniel 5, 5, 6. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban una contra la otra. Entonces notamos qué es lo que pasaba, que una mano extraña escribió 4 palabras en la pared. ¿Cuáles eran esas palabras? Mene, Mene, Tekel, Parsin. Ninguno de los eruditos del reino podía interpretar su significado. Y entonces fueron a buscar a Daniel para que él pudiera hacerlo. Sin embargo, al llegar Daniel delante del rey dijo: tus días están contados. Tú has sido pesado en balanza y has sido hallado falto. Tu reino será dividido y entregado a los medos y los persas. Entonces el rey pensaba que la fiesta nunca acabaría. Creía que era indestructible. Pero esa noche Dios le demostró que nada dura para siempre. Llega un momento en el que nosotros tenemos que dar cuentas. Si tan solo el rey hubiera leído el libro de Isaías, Belsasar habría comprendido que Dios predijo la caída de Babilonia en detalle, desde la sequedad del río Éufrates, como también Dios menciona el nombre de la persona que lo derrotaría. Isaías 44, 27, 28. ¿Qué dice a las profundidades? Secaos y tus ríos haré secar. ¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. 45:1. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él las puertas, y las puertas no se cerrarán. Esto fue escrito
100 años antes del nacimiento de Ciro. Y Dios dio todos los detalles correctamente. Todos en Babilonia estaban embriagados y los guardias olvidaron las puertas a lo largo del río. Así que Ciro entró en la ciudad con su ejército a través del cauce seco del río. Y este fue uno de los momentos más decisivos de la historia militar. La gran ciudad de Babilonia cayó ante el ejército del este. Se pensaba que la ciudad existiría para siempre. Y esta es la historia que Juan nos recuerda en el capítulo 16, cuando habla de la batalla del gran Armagedón. Cuando nosotros vemos los elementos de esta historia, el río Éufrates se seca. Los ejércitos del este entran en la ciudad y Babilonia cae. Y estos son precisamente los acontecimientos mencionados en la historia del Armagedón. Cuando nosotros prestamos atención, Apocalipsis 16, 12, 19, el versículo 12 dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Versículo 19, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. A veces nosotros nos enfocamos en detalles pequeños y perdemos de vista el cuadro completo. Juan nos está hablando de una batalla. Juan no está hablando de una batalla literal y física en el capítulo 16. Juan está tratando de recordarnos que el tiempo de gracia no es eterno. La antigua Babilonia literal cayó y la Babilonia espiritual también caerá. Dios no tolera el dolor, el sufrimiento, ni la muerte para siempre. Y quiere que esto llegue a su fin, porque no quiere que nadie perezca. Nos hace una invitación hoy a tomar una invitación antes de que ese momento llegue. Y es aquí donde entra el juego del Armagedón. Nosotros podemos notar que en el versículo 16 de este capítulo, Juan elige sus palabras muy cuidadosamente. Nos dice en Apocalipsis 16, 16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahora, el libro de Apocalipsis, más que nada, sabemos que fue escrito en griego, pero aquí Juan se vuelve al hebreo por un momento. Dice que Dios los reúne en un solo lugar llamado Armagedón, y el lenguaje es simbólico. La palabra Armagedón en hebreo, Armagedón, literalmente significa la colina de Megido. Y la montaña que domina en el monte Carmelo, Megido, es donde el profeta Elías llevó a todos a tomar una decisión espiritual importante. Una decisión que era de vida o muerte. Cada uno tenía que elegir. Toda la nación de Israel estaba reunida en el monte Megido, en el monte Armagedón. Y era una hora de tomar la decisión final si querían servir a Dios o rechazarlo. La batalla del Armagedón es una repetición de este momento. En el libro de Apocalipsis, Juan nos dice que cada uno de nosotros se verá confrontado con una decisión. Y una vez recalco que este tema no es militar, sino que es espiritual. Jesús viene y nos reúne a todos en Armagedón, en el monte Megido, para que tomemos una decisión. A través de los mensajes de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, Dios está llamando a su pueblo a reunirse en el monte Sión, que es su iglesia. Armagedón es una guerra por tu lealtad, y esta sucede en tu corazón debido a que Dios pagó un alto precio por tu salvación. Él te ama, Él te invita a tomar una decisión. Yo pregunto aquí, ¿quién le seguirá? Cuando te postras ante la cruz y ves el cuerpo desgarrado y sangrante de Cristo, te das cuenta de que Él está allí colgado. Y cuando finalmente te das cuenta de que Dios amó tanto al mundo, que dio a su único unigénito, ¿cómo es que nosotros podemos decidir tomar otra ruta? ¿Cómo es que podemos decirle a Jesús no? ¿Cómo es que nosotros podemos seguir aplazando nuestra decisión de estar con Él y para Él?
Es solo, es solo el poder del cielo que está frenando los vientos de la guerra para tener una paz relativa mientras nos enfrentamos con una decisión eterna. Apocalipsis 7, 1 al 3. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol. Tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. La obra de Dios sobre esta tierra aún no ha terminado. Sin embargo, pronto terminará. Y una vez que se complete, las 7 últimas plagas irrumpirán en el mundo sorpresivamente. Ahora recordemos que cuando las plagas comiencen a caer, la oportunidad de salvación ya habrá terminado. Se habrá cerrado el tiempo de gracia y la puerta de la misericordia ya no estará más abierta. Cuando Jesús proclame el decreto irrevocable, hecho está, Él detendrá su obra como sumo sacerdote, como nuestro defensor ante el trono del Dios. Y entonces cada uno en la historia de la humanidad se habrá decidido eternamente. El destino de cada persona quedará sellado para siempre. Apocalipsis 22, 11, 12. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. El que es santo, ¿qué dice? ¿Qué debe de hacer la iglesia hoy? Santificarse. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para que recompensara a cada uno según sus obras. Se mencionan las mismas palabras al final del Armagedón. La cuestión se plantea de nuevo. Si podemos ver qué se está preparando el escenario para la sexta de las 7 últimas plagas, ¿qué tan cerca estaremos de la primera? Cuán importante es que oremos y vivamos cuidadosamente cerca del Señor cada día. Porque cuando se cierre el tiempo de gracia y las plagas comiencen a caer, no habrá vuelta atrás. Entonces, si te pierdes, perdido para siempre. Y si te salvas, salvo para siempre. Una vez más Jesús nos recuerda cuál es su deseo. Apocalipsis 22, 7. Y aquí yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y este tema básico sobre la batalla del Armagedón es más que nada la soberanía de Dios Todopoderoso. La batalla de Armagedón surge del mayor intento del diablo de gobernar este mundo para convertirlo en su reino y la intervención de Dios para prevenirlo. Será el tiempo cuando Dios confrontará a las naciones por su rebelión contra su voluntad. Y esto está en Jeremías 25, 30 y 33. Esta escritura se refiere al Armagedón como el juicio de Dios sobre las naciones. Es el tiempo de cuando Dios destruirá a todos los que se niegan a guardar sus mandamientos. Es la lucha final en el conflicto de los siglos entre Cristo y Satanás, entre la verdad y el engaño. Y mirándolo desde este punto, significa que ni tú ni yo podemos evitar estar de un lado o del otro en esta batalla. Pero ¿qué dice Jesús? El que no es conmigo, contra mí es. Juntamente, mis hermanos, ¿cómo necesitamos que la Biblia nos diga cómo colocarnos de parte de nuestro Señor? ¿Cómo salir vencedores juntamente con Cristo en este gran conflicto? ¿Cómo recibir un hogar en el cielo? ¿Qué realmente sucederá en este momento? ¿Qué es lo que Dios hará? Al igual que en el Monte Carmelo, Jesús intervendrá en favor de su pueblo y pondrá las cosas en orden. Y esto, mis queridos, nos lleva a la última plaga. Apocalipsis 16, 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Dios proclamará el fin de los tiempos con una voz más alta que 1000 truenos. Y Dios dirá: hecho está. Ha llegado el fin, el día del hombre ha terminado
Entonces él tomará las riendas en sus manos para gobernar directamente. Apocalipsis 16, 1, 8 y hasta el 20. En resumen, entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y las ciudades de las naciones cayeron, y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y aquí esto llama mucho la atención, porque ese último y poderoso terremoto producido por Dios proclamará el fin de los tiempos. Será tan grande que hará que este mundo se tambalee de lado a lado como un hombre ebrio. Y la Biblia lo describe usando este mismo lenguaje en Isaías 24:20. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como choza, y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Dios tiene dos armas que utilizará que son realmente terribles. La otra arma que utilizará está en Apocalipsis 16:21, que nunca ha habido algo tan parecido ni se repetirá. Y dice, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento. Así que si nosotros nos vamos un ratito a pesos y medidas, un talento es un estándar de juicio de peso que es equivalente a ¿cuánto? ¿Quién lo sabe? Quien me lo diga le voy a dar un regalo. Ya saben a qué me refiero. Equivalente a 25 kilos, 59 libras en nuestro sistema de pesos y medidas. Eso significa que el granizo que Dios utilizará será aproximadamente del tamaño como de un canasto, se puede decir. Dios habló con Job acerca de este granizo hace miles de años. Y este libro es asombroso cuando nosotros lo estudiamos. Job 38, 22, 23 dice, ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? Mis hermanos, esto es interesante. La manera de obtener la verdad de la Biblia es vinculando los textos correctamente. Cuando nosotros relacionamos Apocalipsis 16, 14 y 17 con Apocalipsis 19, 11, 21, nosotros encontramos que la batalla de Armagedón será reinterrumpida por la aparición repentina de Jesucristo desde el cielo en su segunda venida. Dios le reveló al apóstol Juan cómo terminará el mundo. Le mostró cómo sería la segunda de Cristo y cómo detendrá la batalla de Armagedón, interrumpida por la aparición de Jesucristo desde el cielo. Si leemos Apocalipsis 19, 11, 21 cuidadosamente, eso es lo que nosotros encontramos. Entonces vi el cielo abierto y el cielo será dividido por el poder de Dios. A través de esa apertura será visto Jesucristo, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, rodeado por un ejército de ángeles, acercándose a la tierra. Apocalipsis 19, 19 dice, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Esta batalla se detendrá inmediatamente con la aparición de Cristo. ¿Qué aspecto de la segunda venida de Cristo podría detener la batalla tan de repente? La misma Biblia muestra que en la segunda venida de Cristo, toda persona que no esté de parte de Jesús morirá por la presencia de Cristo, como si un poderoso rayo lo hubiera golpeado o como si un cable de 100,000 voltios le hubiera caído. Jeremías 25:33 dice que lo que podemos descubrir, ¿verdad?, en la Biblia llega a convertirse en lo más fascinante del mundo cuando nosotros sabemos cómo estudiarla. Jeremías 25:33. Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día, desde un extremo hasta la tierra, hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados. Como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Cuando Jesús aparezca en fuego ardiente en su segunda venida, los desobedientes, los que se negaron a obedecer a Jesús, caerán muertos por su presencia. Yacerán en un extremo de la tierra hasta el otro, como lo dice la siguiente cita en Apocalipsis 6:15 al 17. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros
y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién pondrá sostenerse en pie? Literalmente, a nuestro alrededor, como sea que nosotros nos enteremos, estamos viendo las escenas finales de la historia de la tierra. Puede que nos toque vivir, puede que no. Puede que el Señor nos mande al descanso, que quizás sería lo más privilegiado. Porque ¿quién estará de pie en aquel día? Hoy podemos ver que el escenario está casi listo para la última batalla. Si estamos tan cerca de la primera plaga, ¿cuánto más estamos de la sexta? Debemos de recordar, cuando las plagas comiencen a caer, la puerta de la salvación, como en los días de Noé, ya se habrá cerrado. Mi pregunta para cada uno es, ¿estás listo para el tiempo de angustia? ¿Estás listo? ¿Estás protegido bajo el sello del Dios viviente? ¿Quieres aceptar a Jesús en esta mañana? Yo no sé cuál sea tu lucha, no sé cuál sea tu problema, pero este es el momento de prepararse para la venida de Jesús. Este es el momento en que nosotros debemos de entregarnos plena y completamente a Él. Debemos de permitir que la gracia de Jesús controle hoy nuestras vidas para que seamos contados entre aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos y tienen la fe de Jesús. ¿Estás dispuesto a entregarle tu vida a Jesús en esta mañana? Y es así, mis queridos, yo te invito a que si está en tu voluntad, si sientes que el Espíritu de Jesús está tocando tu vida, permite que yo ore por ti en esta mañana. Cualquier cosa que esté agobiándote, permite que el Señor entre en tu vida y haga las obras que Él tiene que hacer y te transforme a la imagen de nuestro Jesús. Y es así, mis hermanos, este es el llamado que yo te hago. Deja que el Espíritu Santo toque tu corazón. Y aquí que Él viene, Él está tocando la puerta. Tengamos ese privilegio de que Él cene con nosotros y nosotros con Él. Vamos a orar. Amado Dios que moras en las alturas de los cielos, cuán grandes y hermosas son tus verdades. Pedimos en esta mañana, oh Dios, que tú nos ayudes a vivir de acuerdo a tu palabra y que así mismo como hemos explorado el libro de Apocalipsis, Señor, es un recordatorio de las grandes promesas que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, para que todas las luchas que nosotros tengamos las hagamos a un lado y que veamos a aquel que ha dado su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Que sea, Señor, la realidad en nuestras vidas, de que podamos estar delante de tu presencia, como también en las mansiones celestiales. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.